Muy buenos días. Nos toca revisar la unidad 3. Mi nombre es Milton Narváez. La unidad 3 se trata del COSO ERM. Tiene que ver con un sistema de control mucho más especializado. Vamos a establecer dentro del programa el primero, cuáles son los antecedentes, conceptos, objetivos. Dentro del concepto del COSO ERM, los componentes son el entorno o ambiente de control, los objetivos que se deben establecer, la identificación de los riesgos o eventos, la evaluación de esos riesgos, la respuesta que hay que darle a esos riesgos, cuáles van a ser las actividades de control para esos riesgos identificados y evaluados, cómo se los va a comunicar y a través de qué información, y luego de eso cómo va a supervisarse y a monitorearse. Muy bien. Desde el año 1992, en que existió la primera publicación del Internal Control Integrated Framework, que es el informe COSO o COSO 1, como un marco integrado para ayudar a las empresas a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, se dieron algunas evoluciones. La segunda fue en el año 2004, cuando se publica el modelo COSO 2, llamémoslo, ¿sí? Permitiendo a las compañías mejorar su gestión de control interno mediante un proceso más completo de gestión del riesgo. Si ustedes se dan cuenta, entre los objetivos, antes eran, por decir, operaciones, información financiera y cumplimiento, nada más. Ya empiezan a involucrarse los objetivos estratégicos en el curso 2, ¿sí? Y a ampliar un poco más. En el curso 2003, de igual manera, se amplía con respecto a lo que el año 2014 se estaba celebrando, mejorando el marco integrado para permitir una mayor cobertura de los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones. Y una última actualización en el año 2017, cuando ya se involucra la estrategia de la compañía o empresa también. Eh, Su proyecto final va encaminado justamente a elaborar un modelo de control COSO 4 o 2017, involucrando la estrategia de su negocio o de la actividad que ustedes tengan más cercana. Ese proyecto debe conllevar todas las actividades que vamos a enumerar a continuación dentro de una matriz de riesgo. La pueden hacer en una hoja de Excel para poderla ir registrando paso a paso con cada una de las actividades que son necesarias. ¿Qué es lo que contiene el COSO ERM y qué es el COSO ERM? La gestión de riesgos empresariales o Enterprise Risk Management, por sus siglas en inglés, es una estrategia empresarial basada en planes que tienen como objetivos identificar, evaluar y prepararse para cualquier riesgo o evento que pueda afectar, ya sea este positivo o negativo, tanto a las operaciones y a los objetivos de una organización. Los objetivos del COSO ERM o del método del ERM es evaluar los riesgos relevantes para la compañía. Estos riesgos relevantes pueden ser financieros, estratégicos y operativos o administrativos también, ¿sí? Priorizar esos riesgos y tomar las decisiones adecuadas para poderlas manejar mejor. Los planes de gestión de riesgo que se crean estiman el impacto de varias amenazas y describen las posibles respuestas a una de esas amenazas si es que se llega a materializar. No nos olvidemos también de la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos, ¿sí? Este proceso tiende a ser eficaz cuando se convierte en una herramienta estratégica importante para los líderes del negocio. Si ellos no lo impulsan, no va a ser importante ni se va a poder aplicar del modo que corresponde. Los conocimientos del riesgo que surgen del proceso ERM deben ser un insumo importante siempre para el plan estratégico de la organización. En este cuadro nosotros observamos los 20 principios que conforman el seguimiento del COSO ERM, donde en la primera gran área está lo que es gobierno y cultura, y se ejerce a través de la supervisión de riesgo a través del Consejo de Administración, que se pueden establecer las variables de riesgo que identifican a nivel del Consejo, se establecen cuáles riesgos ofrecen las estructuras operativas, la cultura deseada, qué riesgos ofrece el negocio en el que estamos estudiando o que vamos a analizar, cuáles son los compromisos con los valores claves,
si atrae, desarrolla o retiene a profesionales capacitados, tiene que ver mucho con el recurso humano. El sexto principio es el contexto empresarial, que va ya relacionado con la estrategia de establecimiento de objetivos. ¿Qué tanto, qué tanta afinidad al riesgo? Eso es lo que define el apetito al riesgo. Ustedes saben que mientras más riesgo tiene un negocio, más rentabilidad, dice la regla. Entonces define qué tanto riesgo asume la empresa con respecto a su actividad. Evalúa estrategias para disminuir, atenuar o eliminar ese riesgo y formula objetivos de ese negocio. Todos estos son pasos que ustedes tienen que hacer en una matriz para cada una de las acciones que identifiquen como un riesgo o una acción. Como decía, el desempeño lo identifica el riesgo, lo evalúa, prioriza, es decir, si constituye un factor relevante o no, en función de qué, ya lo vamos a ir viendo, la probabilidad del impacto, implementa esas respuestas y desarrolla una visión de cómo completarlo, ¿no? Las áreas de revisión y monitoreo tienen que ver con la evaluación de cómo los cambios se van dando con relación a ese desempeño, el riesgo que ofrece ese desempeño y cuáles mejoras se están implementando. Y la última área, que es la de información, comunicación y reporte, no es el menos importante porque todo lo que sucede, la alta gerencia debe conocerlo para poder después, a través del círculo virtuoso de Deming, actuar con respecto a esa retroalimentación que le ofrece ya sea los mecanismos de control interno o un auditor contratado a través de una asesoría externa. Bien. El entorno ambiente de control, como decíamos, define algunos conceptos importantes. Ese entorno, ¿sí?, identifica el ambiente en donde se desarrollan todas las actividades organizacionales bajo la gestión de la administración. Para lograr un entorno de control apropiado, deben tenerse en cuenta aspectos como la estructura organizacional, la división del trabajo, asignación de responsabilidades, el estilo de gerencia y el compromiso. Un entorno de control ineficaz puede tener consecuencias graves tales como pérdida financiera, pérdida de imagen o un fracaso empresarial. El entorno de control incluye aspectos como los que mostramos a continuación, que son la integridad de los valores éticos, la competencia profesional, el compromiso de la excelencia, entre otros, ¿sí?, incluyendo hasta los comités de control. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos que nos establece un marco de control? Estos objetivos son operativos, de información y de cumplimiento. Los objetivos operativos se relacionan con el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y operacional, ojo, y la protección de sus activos frente a posibles pérdidas. Los objetivos operativos siempre deben reflejar el entorno empresarial, industrial y económico en que se involucra la entidad y están relacionados con el mejoramiento del desempeño financiero, la productividad, la calidad, las prácticas ambientales y la innovación y satisfacción de empleados y clientes. Los objetivos de información se refieren a la preparación de reportes para uso de la organización y los accionistas. Esta presentación de informes puede ser hecha a nivel interno o externo, como respuesta también a regulaciones y normativas establecidas y a las solicitudes de ciertos grupos de interés, y, que pueden ser compañías relacionadas o instituciones reguladoras, ¿sí? Los objetivos de cumplimiento están relacionados básicamente con el cumplimiento de las leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. Básicamente es eso, ¿sí? La identificación de riesgos es uno de los aspectos más importantes del proceso del control interno. Parte de la famosa frase, conócete a ti mismo para que puedas elevarte o superarte. Si no existe un adecuado nivel profesional dentro de la empresa que no sepa reconocer lo que se está haciendo mal, no van a haber acciones a las cuales se pueda trabajar, o no reconozcan los riesgos inherentes que existen sobre las acciones que la compañía está desarrollando. Por tanto, debe existir un buen manual de referencias para determinar esa relación entre objetivos, riesgos
y actividades de control, como ya vamos a ir viendo o desarrollando en las unidades siguientes. La evaluación del riesgo no deja de ser menos importante porque ya me ayuda a determinar y priorizar a través de la conceptualización la importancia y los factores que influyen en ese riesgo. Es importante cuando evaluemos el riesgo conceptualizarlos y decir a dónde corresponden, con quién corresponden y quién los maneja. Y la importancia dependiendo de qué. Como vemos en los factores, si son riesgos inherentes, es decir, de la actividad propia de la empresa o del negocio, más una probabilidad de impacto grande, mediano o nulo a futuro por la probabilidad de que ocurra también. Allí involucra también las metodologías y técnicas de evaluación, dependiendo a la actividad que estemos midiendo. Puede ser una actividad netamente financiera, puede ser medida a través de índices financieros, una actividad de seguridad y salud ocupacional, que debe ser medida a través de índices de seguridad y salud ocupacional, una actividad de riesgos laborales, legales, que debe ser medida por los artículos que corresponden a las leyes que tienen que ver con injerencias laborales. A cada entorno, a cada ambiente de control, como le llamemos, se dan cuenta, hay que conceptualizarlo para poderle dar una importancia, qué tanta afectación nos va a dar a futuro y qué tanto impacto nos va a dar a futuro. Eso se hace a través de una matriz donde ustedes pueden ir desarrollando modelos multiplicándolos, la probabilidad de impacto por la probabilidad de ocurrencia, y hacen un perfil priorizando las que tengan mayor valor, dependiendo de la escala, ¿cierto? Si mientras más riesgoso, más arriba, mientras menos riesgoso, un número más bajo, ¿no? Las respuestas a los riesgos, como decíamos hace un momento, ya si determinamos en una evaluación bien hecha, dependiendo del impacto y con qué frecuencia en este caso, si determinamos si son moderados, estos son códigos para cada uno de los factores. Un factor X, que puede ser una actividad X, determinamos que es moderada. Otro factor calificado con un código 80, determinamos que tiene un riesgo altísimo, tanto por frecuencia como de impacto, ¿sí? Y los críticos, ni qué decir. Sobre estas áreas son las que van a priorizarse las acciones de gestión de riesgos, porque las que tenemos riesgo bajo o moderado, vamos a decir, no va a pasar mucho si no hacemos nada. Pero ojo, allí es donde está el buen ojo del administrador para identificar que no haya una mala calificación en estos riesgos o en estas calificaciones, porque si nos equivocamos, puede ser que estemos haciendo crecer un grave impacto sobre la empresa. Estas actividades de control que al final se hacen después, no al final, un intermedio, se hacen luego de la actividad de la respuesta, ¿no? Tienen que ayudar a prevenir la ocurrencia de los riesgos innecesarios, a minimizarlos y a restablecer en el sistema todo lo que pase en un menor tiempo posible. La parte de información y comunicación que continúa, que viene luego, debe ser importante para establecer los canales adecuados para que quienes ejercen las tomas de decisiones puedan tener la información necesaria, pueda esa información ser oportuna, porque de nada sirve que tengamos una información de hace un año y ya no nos sirve aplicarla ahora. Por eso es importante la actualidad. Y deben ser exactos además. Y como final punto importante, que sea accesible, que quien tenga relevancia o injerencia en ese tipo de control de riesgo debe tener accesible la información. Por tanto, luego de la información es importante que hayan estructuras que permitan la supervisión y un monitoreo constante de cómo van dándose estos manejos de estos controles, de estos riesgos que ya hemos identificado. Actividades de monitoreo tienen que ser ordinarias para el curso de las operaciones de la entidad. Tienen que haber evaluaciones separadas por cada rubro, por cada ítem. Ustedes tienen un archivo de un ejemplo, de un modelo donde hay algunas actividades calificadas de acuerdo a su entorno, cuáles son los riesgos y cómo se los va a manejar. Eso ustedes lo tienen en un archivo de Excel en la plataforma.
Siempre dentro de la actividad de supervisión y monitoreo es importante que existan evaluaciones de auditoría interna, y si no hay auditoría interna, de la auditoría externa, que sean, por ejemplo, y que sean objetivas. Deben existir evaluaciones a través de las unidades también operativas o funcionales. Deben ser parte del proceso de la supervisión y monitoreo, y siempre tener autoevaluaciones. Con esto hemos terminado esta unidad y espero que tengan todas las referencias necesarias para que puedan continuar con el aprendizaje. Les deseo que revisen, que lean todos los libros sugeridos, el material de la plataforma, y tengan éxito en su evaluación. Muchas gracias.